Buenas noches a todos, un placer estar con ustedes en esta noche. Eh, Muy bien. Bueno, ya sabemos que estamos en un momento importante de la tecnología porque ya estamos terminando la fase de desarrollo que se termina en agosto, finalizando agosto, pero tenemos que estar muy pendientes para realizar esas evidencias que tenemos en este momento en ejecución y que debemos desarrollar, como es el codificar los módulos del sistema de información y todas las otras actividades. Entonces, muchachos, estas actividades que nosotros tenemos acá, la decodificación, la idea es que, bueno, está para el 29 de agosto, pero la idea es que la hagamos antes, muchachos, que tengamos en cuenta eh, que podemos hacerlo, podemos tener en cuenta, por ejemplo, aunque suene redundante, el ejemplo que vimos de PHP, bueno, y para poderla desarrollar. Luego viene este que es transversal cartilla técnicas de cultura física en el desempeño laboral, que el profe nos lo va a explicar en la noche de hoy. Entonces, profe, bien puedas. Bien puedas, Hola, profe. buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, muchas gracias, profe, por el espacio. Buenas noches a todos. Mi nombre es David Boto. Yo soy el instructor encargado de acompañarlos en seguridad y salud en el trabajo o cultura física, como en este caso se llama la evidencia que vamos a ver en la noche de hoy. Voy a presentarles un poco, primero explicarles qué vamos a hacer muy rápidamente y de ahí nos vamos a las plantillas que vamos a llenar. Listo, entonces, bueno. Perfecto. Me confirman cuando vean mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Listo. ¿Alguno de los asistentes me puede confirmar si está viendo mi pantalla, por favor? Sí, lo estamos viendo. Listo. Bueno, listo. Bueno, básicamente la evidencia se llama cartilla sobre test de acondicionamiento físico y el objetivo de la evidencia es realizar dos tests. Un test que se llama test de acondicionamiento físico y otro test que se llama... Un momento. Estoy mirando aquí lo que es. Vale. Disculpen un momento y yo... Sí. Ahora sí, bueno, entonces básicamente... necesidad que lo hagan, pero ya flexión de brazos, abdominales, lumbar. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice un minuto, pero entonces ustedes se preguntan, bueno, ¿y un minuto y qué? ¿Cuál es el resultado? No vamos a contar las flexiones que hagamos en un minuto, no. Vamos a inicialmente hacer las flexiones de brazos en un minuto y vamos a tomar la presión arterial. Entonces, cuántos latidos contamos en un minuto después de hacer cada uno de estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, recuerden que esto lo pueden hacer de diferentes maneras. Voy a mostrarles aquí las diferentes rápidamente. Voy a mostrarles cómo lo podemos hacer rápido.
Aló. Sí, sí, pero un momento, que estoy aquí buscándole para un momento. Sí, regáleme un segundo. Listo, entonces, nuevamente. Inmediatamente nosotros hagamos cada uno de estos ejercicios, vamos a tomar el pulso. Recuerden que el pulso lo podemos tomar en diferentes maneras, ya sea en el cuello o en el brazo. Y vamos a contar o vamos a tomar con un cronómetro el tiempo en 15, 30 o un minuto, cuántos latidos o cuál es el pulso que nosotros tenemos en ese tiempo. Listo. Entonces, y eso es lo que vamos a anotar ahí. Listo. Entonces, básicamente, ese es el objetivo. Ya vamos a chequear nuestra frecuencia cardíaca, vamos a tomar el pulso, ya sea en 15 segundos, en 30 o en un minuto. Si lo hacen en 15 segundos, lo multiplican por 4. Listo, entonces lo más importante es palpar bien la arteria con el dedo índice para que puedan tomar bien este pulso y puedan calcular bien la frecuencia cardíaca. Ese valor que ustedes toman lo van a colocar aquí en el resultado 1. Pueden hacerlo 2 veces. Si lo quieren hacer 2 veces, colocan el resultado acá. Listo. Entonces lo mismo lo van a hacer con los abdominales, los lumbares, la prueba de agilidad y el de escalón, todo durante un minuto. Listo. Inmediatamente terminemos este test físico. Básicamente el objetivo del test físico es conocer cómo estamos nosotros físicamente, como su palabra lo dice, cómo está nuestra frecuencia cardíaca y cómo responde nuestra frecuencia cardíaca ante estos ejercicios. Después nos vamos a la ficha antropométrica. Llenamos los mismos datos. ¿Listo? Entonces, estatura, peso, edad, tipo de sangre, teléfono. Y vamos a empezar con una cinta métrica. Vamos a medir el perímetro del cráneo. Este es el primer ejercicio. Perímetro del cráneo. Y lo vamos a anotar aquí. Recuerden que el perímetro del cráneo va alrededor de la frente. Después nos vamos al perímetro torácico. El perímetro torácico en el tórax lo hacemos cuando estamos normal y cuando inspiramos. Aquí colocamos esos 2 valores o esas 2 medidas. Después hacemos el perímetro del bíceps. Después el perímetro de la cintura y las longitudes de extremidades superiores, que recuerden que van desde el hombro hasta los dedos, perímetro del muslo, perímetro de la pantorrilla, lo mismo en las inferiores, desde la cintura hasta el pie, y por último la altura del pie. ¿Cómo medimos la altura del pie? La altura del pie la medimos haciendo de cuenta que tenemos como un tacón de dama. O sea, colocamos el pie con el piso y hacemos de cuenta como si estuviéramos montados en un tacón y medimos desde el talón hasta el piso. Ahí vamos a colocar tanto el izquierdo como el derecho. Lo mismo la longitud inferior de extremidades, desde la cintura al pie, derecho, izquierdo. Perímetro de la pantorrilla, recuerden que es la parte de atrás que tenemos aquí, derecha, izquierda, y el muslo arriba, derecho, izquierdo. Listo, entonces aquí terminamos nuestra ficha antropométrica, nuestro test físico y procedemos a los ejercicios, ya sean de pausa activa o los ejercicios para mejorar nuestra condición física. Listo. Con esto terminaríamos nuestra actividad del día de hoy. Aquí tenemos un poquito, les voy a mostrar aquí rápidamente las gráficas de lo que les acabo de explicar. Entonces, miren, perímetro torácico alrededor del pecho, perímetro del bíceps en el brazo, como si estuviéramos mostrando nuestra fuerza, contenido cuando hacemos fuerza, ¿sí o no? Y normal cuando nuestro brazo no está haciendo fuerza. El pie acromial va de hombro a hombro, se mide también con una cinta métrica, y extremidades superiores va desde el hombro hasta los dedos de la mano. Entonces aquí acabaríamos realmente el
la ficha antropométrica. Listo, entonces no sé si tienen alguna duda, inquietud. Por favor, abramos los micrófonos para despejar las dudas e inquietudes que hayan quedado. Jóvenes, sí, para que entreguemos esta evidencia lo más pronto posible, muchachos. O sea, para que no nos pase como a veces nos ha pasado con otras evidencias como de fases anteriores, de pronto algunos, ¿cierto? Aunque ustedes son pues muy juiciosos, pero que entreguemos esto lo más, o sea, lo antes posible. Ojalá esta semana, muchachos, mejor dicho, que ojalá ustedes, pues hoy o mañana, lo hagan y lo entreguen. Qué bueno sería, ¿cierto, profe? Así es. Ese es el objetivo, que ojalá podamos esta misma semana salir de esa evidencia. Sí, la idea es que de esta misma semana salgamos de esa evidencia, la entreguemos. Hay una pregunta muy importante en el chat y dice las personas que tienen discapacidad. Y a las personas que tienen discapacidad o que tienen alguna patología o que su condición física no la da para hacer ejercicio, no hay necesidad que lo hagan. Listo. Solo me colocan ahí que en el ejercicio no aplica, y solo me harían lo que son las medidas, que es el test físico, la ficha antropométrica, y me hace el otro ejercicio que es el plan de acondicionamiento físico en la cartilla. La idea es que no se lesionen, la idea es que hagan los ejercicios que puedan hacer y no se sobreesfuercen. Bueno, profe, muchísimas gracias. ¿Alguna duda para el profe sobre esta actividad? Si nos comprometemos entonces en entregarlo en esta semana, muchachos, o sea, tratar de ponernos al día con las otras actividades y entregar. ¿Esta es individual o...? Sí, claro, es individual, ¿cierto? Sí, individual, profe, individual. Que lo quieran hacer en pareja, también lo pueden hacer si se les facilita en pareja. Okay, claro, porque esta actividad pues física, entonces tiene que ser individual, ¿cierto? Bueno. Ah, bueno, profe. Listo. Listo, profe. Bueno, muchas listo. Gracias. Cualquier duda, inquietud, saben que estamos ahí pendientes. En la plataforma está mi número telefónico, me pueden escribir si tienen dudas y lo solucionamos. Bueno, profe, muchísimas gracias. Muy amable, profe. Bueno, hasta luego. Que muy bien. Listo, muchachos, entonces a colocarnos al día, a entregar esta evidencia en esta semana. En eso pues estamos comprometidos, ¿cierto? En entregarlo y en hacer pues todas las evidencias que tengamos pendiente hasta ahora. Bueno, vamos ahora a mirar un ejemplo que nos va a mostrar un compañero de ustedes, porque él ya hizo, pues es como gomoso, entonces ya ha hecho algo en Java, o sea, ya hemos visto en PHP y ahora vamos a ver una conexión a base de datos con Java. Para los que quieran hacer el proyecto, no lo quieren hacer en PHP, sino en Java. Entonces, el compañero nos va a mostrar acá el ejemplo. Muchachos, pues, el que hizo, me imagino pues que él investigó. Duan, bien puedas nos cuentas, porque ya hiciste este proyecto o este ejemplo en Java. Hola, profe, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Bien, ¿cierto? Todos bien. Sí. Bueno, les voy a compartir entonces la pantalla. Bueno. Listo, sí, él es un compañero como ustedes. Perdón, José Enrique también nos había compartido lo que ha hecho en PHP, que ha sido muy interesante. Entonces ahora Duan. Y Pedro nos lo va a compartir el próximo jueves. Duan, bien puedas. O sea, aquí hay, mejor dicho, muchachos, ustedes todos son muy buenos. Entonces a mí me gusta que ustedes compartan lo que hagan, porque a mí me gusta que compartan lo que ustedes hagan, porque realmente, muchachos, ustedes son muy buenos. Entonces hoy Duan nos va a mostrar lo que está haciendo en Java. Ya José Enrique nos había mostrado lo que hizo en PHP, y el jueves nos va a mostrar Pedro Alexander lo que está haciendo también él en otra herramienta. Bien pueda Duan. Bueno, entonces para empezar, estoy utilizando lo que es el patrón de diseño del modelo vista controlador. Entonces, para empezar, aquí en la pestañita donde ustedes ven, que es un archivo context, haga de cuenta como un archivo XML, lo que hace esto es, por ejemplo, una conexión pool, que es un agrupamiento de conexiones.
Esto sería como para que, o sea, las personas que se vayan conectando, ya que un servidor, pues, a la hora de estar conectándose o desconectándose, según la tarea pues, que tengan asignadas, el servidor no caiga. Pero ahí estás Entonces, usando Eclipse. si esto yo estoy utilizando Eclipse. Ah, ya. Bueno, lo estaba utilizando, pues me tocaba lo que necesito un momentito. Sí. Bueno, entonces les explico. Por ejemplo, aquí, ese es el nombre de la conexión. Ese es el usuario y la contraseña. Y aquí en más active y max pivot vendrían siendo, por ejemplo, donde está el 15, sería de que permite un máximo de 15 conexiones y habrían 3 que estarían pues como desconectadas, por decirlo así, por cada 5 segundos. Esos son segundos. Y aquí le estaríamos indicando a qué base de datos nos vamos a conectar. En este caso sería curso MySQL. Eso pues como por este lado. Y ya para empezar, por ejemplo, ya sea para capturarlo desde una página o para poder consultar desde una base de datos, lo primero que hay que hacer es crearnos una clase de un objeto que de igual forma tenga los mismos campos de la base de datos. Por ejemplo, aquí como pueden ver, esta es la clase. Y en esta clase todas están encapsuladas normalmente. Y cada uno de estos campos, que son pues, de tipo string, Jóvenes, perdón, Duan, ahí ustedes pueden observar que, o sea, estamos hablando, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de las clases, del diagrama de clase? Entonces, aquí ya se está llevando a cabo eso. Ah, y cuando vimos también lo de PHP con las clases. Entonces, aquí también en Java tenemos las clases y ahí les ven que las clases son privadas. Ahí está colocando el private, todos los elementos de la clase. Y bueno, sigue por favor. Y ahí ya se ven también los métodos. Sí, sigue, qué pena, Duan. Ya, por ejemplo, estos campos de clases están privados, es para que de pronto no vayamos a hacer algo pues como incoherente. Por ejemplo, que definamos aquí un valor y que más adelante definamos otro. Eso es como con la intención, pues con el encapsulamiento. Bueno, ese es un método constructor. ¿Qué hace este método constructor? Es darle un inicio a estos campos de clases que ustedes ven acá. Y con esta palabra reservada dict, lo que hace es acceder a cada uno de los campos de la clase. ¿Para qué se hace este dict? Para que por este parámetro, si ingresamos, por ejemplo, con el mismo nombre de un campo de clase, pues no se confunde, sino que aquí ya nos indica de que estamos accediendo al campo de la clase y que le estamos pasando un parámetro que podría tener el mismo nombre, pero son dos cosas muy diferentes. Bueno, aquí por este otro, esto sería, esos serían unos métodos. Normalmente, o sea, por cada campo que hay acá, lo ideal es crear pues como un campo, un método getter y un método set, por si de pronto lo llegáramos pues como a utilizar. Aquí podrían ver, por ejemplo, esto es un método getter y esto es un método setter, por cada uno de los campos de clase que tenemos pues ya definidos. Ya después de crearnos un paréntesis, por ejemplo, estos campos de clase son muy importantes porque a la hora de crear la base de datos, que ya la voy a mostrar, que está por acá, esta es la base de datos, esta es una base de datos llamada productos y miren que cada campo se llama, o mejor dicho, puede llamarse de una forma diferente, pero debe tener el mismo tipo de dato que la base de datos, porque si no nos va a arrojar un error. Podemos ver de que, por ejemplo, aquí en la estructura, vemos de que son tipo string, tipo fecha y string. Lo hice de esa manera, pues como para no enredarme tanto, porque podemos ver de que, por ejemplo, no, está bien, perdón. Listo, volvemos por acá. Ya después de crearnos, por ejemplo, el objeto producto, ya lo que tenemos que hacer es otro objeto, pero este objeto, ¿qué es lo que va a hacer? Perdón, esta clase. ¿Qué va a hacer esta clase?
clase? Esta clase lo que va a hacer es que va a recibir el pool de conexiones cuando creamos el controlador, que de por sí todo funciona desde el controlador. Bueno, aquí nos creamos, digamos, un campo de clase, pero como ustedes pueden ver, modelo producto, data source, que es, por ejemplo, hace esto para poder conectar con la base de datos. Aquí, eso sería, por ejemplo, un array list. Este array list lo que va a hacer es, por ejemplo, eso es un método de tipo lista que va a recibir objetos de tipo producto. Aquí es donde está la clave. O sea, por que ejemplo, es una lista de objetos. Exactamente, estos productos es este objeto que nos acabamos de crear acá en esta clase. Eso es lo que va a recibir ese método. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bueno. Vuélveselos a repetir, por favor, Duan, esa partecita, porque nosotros habíamos visto eso en PHP, la lista de productos. Entonces, aquí también. Vuélveles a explicar. ¿Qué te explica muy bien? Un array. Una lista es un array list, por decirlo así. Lo que va a hacer es que va a almacenar cada uno de los productos que nosotros hemos creado aquí en esta clase. O sea, lo que ingresemos acá se va a almacenar acá, porque para eso llamamos a esa clase. Con eso estamos llamando a la clase productos. Y lo que va a hacer es almacenarlo en un array list, porque esto vendría siendo un array. Y eso sería un método getter que lo que va a hacer es devolvernos esa lista de productos. Pero para eso primero habría que realizar la conexión, que aquí la podemos ver con la base de datos, y lo que encapsula lo que está en la base de datos lo va a almacenar en la lista productos. No sé si de pronto me comprenden pues como hasta ahí. Aquí para establecer, pues, esos ya son unos campos para establecer una conexión con la base de datos, que sería, pues, que sería de tipo connection, un statement y un result. Por ejemplo, este connection lo que hace es establecer la conexión. Aquí lo he puesto null, porque ya les voy a explicar este tema por este lado. Por ejemplo, este origen datos vendría siendo este de acá. Este origen datos lo que va a hacer es que es una referencia a esto, lo que hemos creado por este lado, que ya lo vamos a ver en el controlador un poquito más claro, por decirlo así. Bueno, aquí hemos utilizado lo que es la conexión, el statement, que es ya lo que estamos declarando en ese momento, y el result set, que vendría siendo como una especie, como una tabla, como si uno se estuviera imaginando una tabla, pues como digo yo, virtual o imaginaria, por decirlo así. Lo que vamos a hacer acá es que con este de resultado, que hemos puesto por nombre resultado, lo que va a hacer es que nos va a almacenar como ese tipo de tabla, pues que no la vemos, pero sí existe. Es un conjunto de registros, es un conjunto de registros. Exacto, y nos va a formar como si fuera, pues, como una tabla. Sí, así, como una tabla. para poder trabajar ya con ella. Esta otra instrucción, este punto next, lo que hace es recorrer la tabla fila por fila hasta que haya una siguiente. Ya hasta cuando no haya una hilera o una fila, ya pues el programa pues pararía hasta ahí. Bueno, ¿qué más les digo yo? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es que nos estamos creando un objeto de tipo de dato al de la base de datos. ¿Para qué? Para almacenar lo que viene de este, perdón, o sea, esta información viaja desde la base de datos, esa información que está acá, y esa información la estamos almacenando en este objeto, y teniendo en cuenta que debe ser el mismo tipo de datos, porque si no nos va a arrojar un error. Y ya, cuando
almacenemos todo en este objeto, lo que hacemos es que con ¿cómo se llama esto? Con se me olvidó. Lo estamos iniciando con... Lo estás instanciando un objeto de la clase de producto. Exactamente, sí. Cuando le decimos new es porque estamos instanciando, estamos creando un objeto en ese caso. Sí, eso. Sino que este new hace referencia a clase de productos que aquí tenemos un constructor, o sea, está haciendo referencia a esto. Y ya lo que le pasemos por medio de estos atributos va a viajar aquí y lo va a almacenar por este ladito de acá. Eso es lo que estamos haciendo, estamos iniciando el constructor de la clase de productos y le estamos pasando lo que estamos almacenando de la base de datos. Creo que ahí sí ya me hice entender un poquito más. Y todo esto se está almacenando en un solo objeto que es el array tipo lista, que es acá, acá. Por esa forma nos retorna aquí. O sea que estos productos tienen en su interior toda la base de datos. Ya pasando de acá vamos al controlador. El controlador es fundamental porque a partir de aquí es donde se inicia pues la conexión como tal. Es decir, si vamos a poner a correr el programa, lo tenemos que hacer desde el controlador. No puede ser de ningún otro lado, ya que el controlador pues se encarga de, primero, pues recibir las peticiones del navegador o donde venga pues la información. Y segundo, validar pues la información con la base de datos para luego retornar ese valor, lo que estamos consultando pues como tal. Acá, esto es una notación, que lo que hace esta información, lo que hace es almacenar la conexión que tenemos acá. Por ejemplo, aquí, connection, vemos que acá la tenemos. O sea, estamos llamando al pool de conexiones, por lo que les había comentado anteriormente. O sea, esto se hace con la intención de que el programa no caiga si varios usuarios están haciendo una misma consulta a la base de datos. Ya por este lado nos creamos un objeto de tipo modelo productos, que sea este mismo de acá. ¿Para qué? Para poder iniciar la conexión ya con la base de datos. Creo que se me olvidó algo por acá. Creo que es acá. Denme un momento. Esta instrucción. Esa instrucción también es muy importante. Miren que aquí establecimos la conexión con la base de datos, pero le estamos indicando que es con la tabla de productos. Es decir, la tabla que tenemos aquí en la base de datos. Acá. Estamos estableciendo la conexión, es con esta tabla de datos. ¿Listo? O sea, el punto de conexiones nos indica la base de datos y ya después tendremos que indicar a qué tabla nos estamos refiriendo, que en este caso es productos. Bueno, estamos por acá. Por ejemplo, esto es como si fuera un método main, cuando estamos utilizando, pues, o sea, por donde se empieza a ejecutar todo programa en Java. Pero aquí vemos que es muy parecido porque es init y lo que hace es dar inicio a este modelo de pool de conexiones. Aquí nos creamos el objeto y ya, como este objeto está almacenando toda la información para poder conectar con este context, lo estamos almacenando aquí, en este modelo productos. Mi pool, ya lo estamos almacenando el modelo productos. Y estaríamos llamando al constructor de modelo productos, que vendría siendo este de acá. ¿Dónde está? Modelo producto, que sería este de acá. Estamos llamando a este método, a este... Y otra vez. Bueno, controlador, ya luego después de esto, ya lo que hacemos es, por ejemplo, ir al método get, que lo que hace este método get es, tenemos que crear un objeto de tipo lista, que es un objeto lista de tipo producto, para poder almacenar lo que viaja desde el modelo, o sea, para poder almacenar esto.
este producto. ¿Es de tipo qué? Es de tipo lista. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, al crear esta lista, mediante este tricast, ¿por qué un tricast? Porque estamos conectando con una base de datos y para que en caso tal de que nos arroje un error, podamos verificar dónde se encuentra ese error o cuál sería pues ese error como tal. Aquí sería el bloque de instrucciones y aquí pues la decisión que nos arrojaría en caso tal de que tengamos un error. Bueno, ya luego de esto, aquí tenemos un request. Este request, por ejemplo, miren que aquí nos creamos el objeto. Ese objeto sería este acá. Y lo que estamos haciendo aquí es que estamos obteniendo toda la información que viaja desde el producto. Y ya con esta información lo enviamos al request, que lo que hace es almacenar esta lista de almacenar este producto con este nombre que le hemos dado como identificador. Y este request dispatcher lo que hace es enviarlo a un archivo JSP. O sea, lo podemos enviar ya sea a un archivo JSP, a un archivo HTML o cualquier otro tipo de archivo. Eso es muy importante. Y ya, por ejemplo, aquí estaríamos indicando que toda la información que tenemos de la base de datos viajaría a Vista Productos, que vendría siendo este de acá, que es un archivo JSP. Y ya cuando viajamos a esta otra tabla, lo que hacemos es crearnos nuevamente con un... Esa es una expresión declarativa, si no estoy mal. Bueno, creo que es declarativa. Ya en esa expresión declarativa, en un archivo JSP, para poder utilizar código Java, poder crear código Java, lo que tenemos es colocar es menor que y el porcentaje y crearnos un objeto nuevamente lista de tipo productos con este nombre. ¿Para qué? Para almacenar de lo que viaja de lista productos, que vendría de acá, perdón, de acá de modelo productos. Y ya luego de eso, ya eso serían pues como otros códigos, que estos ya son códigos de HTML, y algo muy importante son las etiquetas tag. Esas etiquetas tag es para limpiar un poquito el código para que no haya pues como código embutido, como código Java y código HTML. Y para eso se crearon pues esas etiquetas tag, para poder recorrer los array o condicionales. Y ya con esto, ya lo único que hace esta etiqueta es recorrer todo lo que se encuentre con todo lo que viaja pues desde el modelo del controlador. Toda esa información que viaja hasta acá, hasta la vista. Y ya cuando lo ejecutamos, que ya lo voy a ejecutar, miren que aquí no tengo nada. Ya, si yo le doy, por ejemplo, acá, como siempre les he dicho, en controlador productos, le damos simplemente clic derecho y lo ejecutamos. Y aquí lo que tiene que hacer es que nos tiene que... Vamos a ver qué jalan así. Y esa es la información que se obtiene pues desde esa base de datos. Si nosotros comparamos, por ejemplo, este AR01 ferretería destornillador, si lo vemos aquí en la página, aquí caminar, AR01, miren que es la misma información que está en la base de datos. O sea, aquí lo que estamos haciendo es consultando la base de datos, todo lo que hay en una base de datos. Ya si yo quiero consultar otra, que sería de pronto pedidos, ya lo único que tengo que hacer es cambiar el nombre desde acá. Desde donde está la conexión. Bueno, desde acá. Tendríamos que cambiar esto. Cambiar de productos por otra tabla para poderla consultar. Y bueno, profe, pues ya sería pues como todo. De igual forma, pues esa sería pues como la forma pues como para consultar la base de datos. Y ya, si queremos hacer, por ejemplo, de que si hacemos un formulario y que
todo lo que esté en esas cajas de textos tendríamos que identificarlas y tendríamos que almacenarlas dentro de un objeto de Java para que luego podamos ver esa información. Eso sería pues como hasta ahí. Ah, qué bien, Duan. Sí, ¿quién habló? ¿Alguien dijo algo? Ah, Duan, muy bien. ¿Lo estás haciendo es en Eclipse? Sí, yo lo estaba desarrollando en Eclipse. Ah, Eh, ya. Obviamente, pues también tenía otros ejemplos, pero como me tocó formatear el equipo hace ratico, pues solamente pude desarrollar este. Tenía otro donde, o sea, de todo lo que ingresáramos pues en un formulario, pues viajar hacia una base de datos, para poder almacenar en la base de datos. Sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces, muy interesante, Duan. De pronto nos puedes compartir ese código para tenerlo, porque si de pronto una persona que quiera no hacerlo en PHP, sino que quiera hacerlo en Java, entonces puede tomar este ejemplo y luego pues el jueves vamos a tomar un poquito más de tiempo y le vamos a entregar también un ejemplito en Java pues pequeñito para el que quiera hacerlo también en Java, pero yo estoy segura pues que bueno, esta página está muy buena porque está hecha pues orientada a la web, entonces está muy interesante, Duan. Ah, De pronto sí, pues porque igual lo puedes también mostrar en NetBeans, ¿cierto? sí, yo creería que sí, aunque la verdad, pues no estoy muy familiarizado en NetBeans, pero vendría, o sea, vendría siendo lo mismo, porque igualmente se va a hacer en Java, sería exactamente lo mismo. Me tocaría es mirar pues como los botones desde donde ejecutar el programa Exacto, y sí, sí. Porque es que exactamente. porque como los chicos lo han visto más que todo es en NetBeans, entonces yo creo que por eso pueden estar un poquito desubicados, pero sí, muy interesante, Eduan. Pronto nos compartes esa parte que les pueda ayudar a ellos para desarrollarlo, los que quieran hacerlo pues así de esa manera. Claro que sí. Bueno, Duan, muchísimas gracias. Entonces tú me compartes esta parte y para mostrárselos a ellos. Sí, claro, Sí. ya usted me indica cómo comparto la carpeta. Bueno, Ah, bueno, listo, listo. no Listo, preocupe. tú me lo compartes si quieres y lo ponemos o lo pones tú en un drive o donde tú lo quieras compartir si quieres. Listo, dale, yo lo pongo entonces en Drive y ya me indica cómo hago para que les llegue a los compañeros. Ah, sí, sí, tú me lo das y yo se los comparto a ellos. Listo, pues, Duan, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. Bueno, pues, listo. Entonces, jóvenes, miren, hay varias formas de desarrollar el, el- el proyecto. Ya sabemos que una forma es utilizando PHP, que vimos el ejemplo la vez pasada. En este momento tengo como un problema en el computador porque quería mostrarles algo, pero tengo como problemitas, no sé por qué. No sé qué pasó. Pero entonces, de PHP, otra forma es hacerlo en Java y Duan pues nos va a mostrar esta parte. El jueves también vamos a ver un pequeño ejemplo también con Java. ¿Y qué pasa, muchachos? Que pues para hacer toda esta parte necesitamos conocer algunas cosas importantes de Java, ¿cierto? Pero antes de eso, muchachos, quiero mostrarles como el cronograma de actividades. Antes de seguir con eso de qué es lo que se necesita para conocer de Java, les voy a mostrar aquí el cronograma de actividades para que ustedes lo tengan presente. Eh, Espérate un momentico que yo no haya dejado la grabación así. Muchachos, lo que yo les dije, pues cuando me he comunicado pues con ustedes, y es que tenemos que hacer esa parte de la codificación de los módulos del sistema de información. Ya tenemos el ejemplo de PHP y tenemos este ejemplito que ustedes observan acá, que tengo como un problemita pues para mostrarlo funcionando, pero este que se llama moneda registrar usuario, ¿cierto? En la cual se puede registrar un usuario como tal o el ejemplo completo. Ustedes lo pueden tomar, que yo se los había entregado. Aquí lo tenemos. Uno que se llama
PHP, PDO, CRUD, main. Este es el ejemplo completo que nos muestra que nos muestran en PHP, ¿cierto? Ustedes lo pueden tomar de ejemplo y a partir de ahí empezar a hacer el proyecto de ustedes, ¿cierto? O pueden tomar uno que estuviera, pues, por ejemplo, este de moneda registrar usuario. Lo que pasa es que en este momento no lo puedo poner a ejecutar porque no sé qué le pasó, pues, a mi equipo. Entonces, pueden utilizar el de PHP, pueden utilizar este de Java que nos están indicando los compañeros. Miren que todos estos es modelo vista controlador, tanto el que nos mostró el joven que acaba de estar ahí, como este que aquí estamos observando. O sea, si no es modelo vista controlador, tampoco hay problema. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Lo importante es que sea una conexión a la base de datos y que puedan hacer al menos el CRUD, ¿cierto? Necesitamos que se haga el CRUD. ¿El CRUD qué es? Que haga insertar, actualizar, modificar y retirar. Ese es el CRUD completo, ¿cierto? ¿Qué hace? Lo explican eh, en el video pues que yo les compartí la vez pasada, ¿cierto? Muestran cómo se hace el CRUD completo, que pues desafortunadamente pues lo iba a mostrar hoy, pero tengo como un problemita en la conexión, pero como nos vamos a volver a reunir el jueves, porque un compañero de ustedes nos va a mostrar un ejemplo desarrollado en otra herramienta, yo también por el ladito les voy a mostrar entonces también, también otro CRUD, también en otra herramienta distinta, que puede ser esta de PHP o la de Java. Pero la idea es que ustedes seleccionen de una vez en qué lo van a hacer. Ya saben, en PHP tienen este ejemplo que ya les indiqué. El de Java, el ejemplo que nos va a mostrar el compañero, pues que yo se lo voy a entregar a ustedes, ¿cierto? Y el que nos van a mostrar el próximo jueves, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo empiecen a desarrollar, qué tan bueno que lo empezaran a desarrollar esta semana. O sea, que ya lo estén desarrollando, que ya estén investigando cómo hacerlo, ¿cierto? Que lo empiecen a desarrollar y me vayan mostrando lo que tengan. Porque muchachos, por lo que les acabo, les dije desde la semana pasada que la otra semana viene una persona, un tutor, una tutora que va a estar con ustedes. Yo ya no voy a estar con ustedes, sino que va a ser otra persona la que va a estar. Entonces sería muy bueno que ustedes estuvieran bien avanzados en este tema de la codificación de los módulos del sistema de información, ¿cierto? Los temas que siguen después de esto, miren, este transversal que vimos hoy, luego seguiría este tema, un tema que dice informe de cumplimiento de la negociación tecnológico, y luego seguiría unos temas de inglés para que ya terminando agosto seguiríamos con la fase de implantación. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes esta codificación lo entreguen lo antes posible, hagan un CRUD de una de las tablas que ustedes tienen y lo desarrollen. Y desarrollen el insertar, actualizar, modificar y retirar. Recuerden que esas 4 partes, esas instrucciones las habíamos hecho cuando trabajábamos cuando trabajamos pues con las bases de datos, ¿cierto? Entonces ahora es utilizando lo que se llama el modelo vista controlador, ¿cierto? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ya hemos visto cuando hemos trabajado en PHP, nosotros vimos varias cosas relacionadas con eso. Vimos el manejo de arreglos, vimos el manejo de clases, de objetos, y también vimos la conexión a la base de datos. Entonces, si ustedes lo fueran a hacer en Java, pues también tendría que ser de la misma manera. Si ustedes van a usar la conexión a la base de datos, que el jueves pues les entrego el ejemplito pues completo en Java, pues tendrían también que saber de la parte de manejo de arreglos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que saber de Java para poder o conocer pues más o menos de Java si lo fuéramos a desarrollar ahí, ¿cierto? Primero, pues es muy importante que ustedes conozcan estos atajos en NetBeans. El compañero pues lo hizo fue en Eclipse, o sea, en otra herramienta para poder trabajar con Java, pero pues nosotros hemos usado en NetBeans, ¿cierto? Pero igual si ustedes, pues no importa pues la herramienta en que se haga, lo importante es que sea o en PHP o en NetBeans o en Java, en lo que ustedes quieran. Aquí hay unos atajos que son importantes, por ejemplo, aquí para completar el código con control space. Esto sirve, por ejemplo, cuando uno quiere, por ejemplo, empezar o escribir acá dentro del código
empieza acá, control, y aquí le va uno sugiriendo, ¿cierto? Cuáles serían como las posibles alternativas para uno poder usar en el código, ¿cierto? Si va a ser un if, que empiece por i, o sea, todas las diferentes alternativas que hay para usar el código, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes conozcan como ciertos atajos, ciertas cosas que les puedan a ustedes ayudar a trabajar utilizando NetBeans o utilizando Java. Este otro que nos permite agregar constructores. ¿Qué pasa? Nosotros en Java, al igual que en PHP, podemos crear lo que se llaman las clases, ¿cierto? Aquí vamos a mirar esta parte de las clases. Yo les voy a compartir acá. Les voy a compartir un ejemplo con las clases. Aquí las podemos observar. Por ejemplo, nosotros tenemos este ejemplito de clases. Tenemos aquí la clase personas, así como nos lo había mostrado el compañero. Él lo tenía de tipo private, aquí están de tipo protected, ¿cierto? Es la clase persona, tiene estos atributos que tienen que ser privados o que tienen que ser de tipo protected. Cuando se colocan de tipo privados es porque no pueden acceder a ellas a través de otra clase, y cuando se colocan de tipo protected es porque pueden ser heredados. Entonces, por ejemplo, aquí está la clase persona que tiene estos atributos, la cédula, el nombre, apellido y el teléfono. Entonces, esto es importante conocerlo porque miren que ya el compañero les indicó que siempre, pues, por lo general, se necesita crear lo que se llaman las clases. Ustedes vieron que también en PHP también necesitábamos las clases, ¿cierto? Lo mismo aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos, para este ejemplo pequeñito, pues que tenemos, este no tiene pues conexión a base de datos, porque eso lo vamos a mostrar pues el jueves. Pero para este ejemplo pequeñito tenemos simplemente lo que son las clases. Entonces aquí está la clase persona con los atributos de tipo protect. Aquí está el método constructor, o sea, el método constructor es el que me crea el objeto, ¿cierto? Como nos dijo ahorita el compañero. Entonces miren que primero, antes de hacer la conexión a la base de datos, es bueno tener en cuenta como estos conceptos. Mire que él los empleó ahí, ¿cierto? Y también los empleamos cuando estábamos trabajando con PHP. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el método constructor para crear una persona, y aquí el método constructor para crear una persona donde llevamos la cédula, el nombre, el apellido, el teléfono. Entonces mire que es lo mismo que él nos mostraba en la conexión a base de datos que él nos estaba mostrando ahí, ¿cierto? La cédula entonces la va a guardar aquí en un objeto, ¿cierto? Aquí está creando una persona. ¿Con qué? Con los atributos que aquí estamos colocando. La cédula de la persona, el nombre, el apellido, el teléfono. Todo lo estamos mostrando acá. Y aquí están los métodos get y set, que realmente pues aquí no los llamé get y set, sí, pero sí se llaman así, ¿cierto? Son los métodos get, es el que me permite retornar valores como él también nos mostró ahorita. Y aquí, por ejemplo, como él decía, por cada atributo que tenemos aquí, tenemos que tener un método get y un método set. El método get, que es para que nos devuelve un valor, y el método set, por ejemplo, aquí, para la cédula. Bueno, aquí en este caso yo veo si hay veces que no se necesitan los dos tipos de métodos. Yo veo si aquí lo coloca. Bueno, aquí no sé. Bueno, aquí está, por ejemplo, la cédula. Por ejemplo, aquí tenemos obtener cédula y aquí tenemos cambiar cédula. Obtener cédula es un método get, porque obtener me retorna un valor. Y cambiar cédula es un método set, porque me modifica ese valor. O sea, le mando por parámetro la cédula y aquí me la modifica, ¿cierto? Por ejemplo, para el método, para el nombre, aquí tenemos el nombre. Entonces, para el nombre tenemos también un método get que me devuelve el nombre y un método set. Método set, que lo que me hace aquí, en este caso se llama cambiar nombre, que manda como parámetro el nombre y me lo modifica acá, ¿cierto? Entonces, miren que este es un proyecto. Ustedes recuerdan que el proyecto siempre por acá se crea con New Project. Le decimos que es de tipo Java Application, pues porque aquí no estamos manejando Java orientado no orientado a la web, sino orientado a escritorio. El que él nos mostró es orientado a la web. Entonces, por eso el ejemplo de él pues es tan interesante. Pero mire que se utiliza pues algo similar tanto aquí como allá, ¿cierto? Entonces, acá en este caso,
estamos, pues por medio de esta instrucción aquí creamos si fuéramos a crearlo desde el principio, aquí creamos el objeto, le damos NES y crearíamos pues un proyecto pues nuevo, ¿cierto? Nosotros podríamos decir aquí ejemplo 1, pues así como lo vimos, recuerden que ya Java lo habíamos aprendido a ver al principio de la tecnología, ¿cierto? Entonces aquí un ejemplo, muestra el ejemplo, pero aquí en este caso recordemos que aquí en el paquete aquí le decimos que vamos a crear una clase, la clase Java, ¿cierto? Eso fue lo que se hizo para crear la clase persona, ¿cierto? Y así fue como lo hicimos desde que empezamos pues la tecnología. Y por la clase persona, recordemos que entonces los atributos se definen de tipo privado por la cuestión del encapsulamiento, ¿cierto? El encapsulamiento es cuando los atributos son privados cuando no se pueden acceder desde otra clase, o son protect cuando heredamos, cuando hay algo de herencia. Por ejemplo, aquí en persona tiene estos atributos. Y empleado hereda de persona. ¿Qué hereda de persona? Todos estos atributos, la cédula, el nombre, el apellido y todo esto. Así como lo hacíamos en PHP, ¿cierto? Entonces, de empleado también lo mismo, hereda de persona. En el caso de Java se le dice stem. Pero además, bueno, este sí debería de ser privado. Pero además, persona va a tener un atributo que se va a llamar sueldo, ¿cierto? Perdone, empleado. El empleado tiene todo lo de persona, tiene la cédula, el nombre, el apellido, todo. Pero además va a tener algo propio que es el sueldo, ¿cierto? Va a tener un método constructor y este método constructor entonces va a crear cada uno de los empleados con la cédula, el nombre, el apellido, el teléfono y el sueldo, que aunque no lo tiene aquí, lo heredó, ¿cierto? Lo heredó de persona, ¿cierto? Y al mismo tiempo de obtener sueldo, que es el único atributo que tiene, pues tiene su propio get y su propio set, ¿cierto? Y también tiene, por ejemplo, aquí tiene get, o sea, obtener sueldo, y el set, que es cambiar sueldo. Y además, por ejemplo, aquí tiene otro, que es uno que permite, pues, como sacar el sueldo con descuento, ¿cierto? Sueldo menos sueldo con descuento. Entonces, mire que aquí se habla de lo que se llama la herencia, ¿cierto? La herencia que también en todos los lenguajes pues se tiene en cuenta. Y aquí en ejemplo de programación orientada a objetos, pues recuerden que nosotros ya habíamos usado esto, Java Swing, otra opción panel, que habíamos usado el escáner, y aquí utilizamos pues la función main porque estamos usando Java alone, o sea, Java escritorio, y aquí estamos ingresando la información, ¿cierto? Entonces, mire que aquí ingresamos la cédula, el nombre, el apellido, el teléfono y el salario, y aquí estamos creando lo que también nos decía el joven, el compañero de ustedes, y es que aquí estamos creando un objeto de tipo de la clase empleado. Recordemos que aquí tenemos una clase empleado. Le estamos mandando estos parámetros, le estamos mandando la cédula, el nombre, el apellido, el teléfono, el salario, se los estamos mandando aquí como parámetros. ¿Para qué? Para que vaya a la clase empleado, para que vaya aquí a la clase empleado, ¿cierto? Y vaya al método constructor de empleado, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Vaya aquí a este método constructor y nos cree el empleado, ¿cierto? Eso es lo que hacemos aquí en esta partecita. Esto es lo que nos estaba explicando el compañero ahorita, ¿cierto? Que tenemos este new, que este nos permite pues como crear ese objeto, y lo crea ¿con qué? Con el método constructor que está en la clase empleado. Le mandamos la cédula, el nombre, el teléfono, todo, pues todos los datos que hay ahí a empleado. Y aunque empleado no tiene ni cédula, ni nombre, ni apellido, ni teléfono, lo hereda de persona, ¿cierto? Y lo propio es el salario. Y luego él nos dice, bueno, y miren que para poder, aquí luego decimos el nombre y el salario del empleado es, y aquí nosotros estamos haciendo referencia a este objeto empleado. Punto. Mire que aquí nosotros no le decimos que nos muestre el nombre, el apellido, sino que le estamos haciendo referencia al nombre a través del objeto obtener nombre, ¿cierto? Perdón, del objeto no, del método obtener nombre. Este objeto obtener nombre está en la clase empleado, ¿cierto? Entonces, mire que para poder obtener el nombre no es a través del atributo, sino del método, ¿cierto? ¿Por qué? Por la cuestión del encapsulamiento, ¿cierto? Que
el encapsulamiento nos dice que que las otras clases, o sea, esta clase que se llama ejemplo, programación orientada a objetos, no conoce cómo está construido ni el empleado ni persona, sino que para acceder, por ejemplo, aquí a empleado, lo hace es a través de los métodos, ¿cierto? Que los métodos, mire que son públicos, ¿cierto? Entonces, por ser públicos, yo puedo acceder a ellos. O sea, yo como ejemplo, programación orientada a objetos, puedo acceder al nombre del empleado a través de su método, a través del método obtener nombre, no a través de su atributo, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos aquí a empleado, nosotros observamos que tenemos aquí este atributo, ¿cierto? Pero, y que para poder acceder al nombre, ni siquiera es aquí, ni siquiera está aquí para el método para acceder al nombre, sino que lo tenemos es en la clase persona, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a la clase persona, nosotros vemos que tenemos aquí el atributo nombre, pero para poder acceder al nombre, lo tenemos acá, ¿cierto? Es a través del método obtener nombre, ¿cierto? Entonces, mira que eso es pues como interesante porque ahí estamos usando lo que se llama la programación orientada a objetos. Entonces, aquí lo obtenemos, ya que aquí en ejemplo, programación orientada a objetos, obtenemos el nombre y obtenemos el sueldo, ¿cierto? Y mire que el sueldo aquí tampoco lo obtenemos haciendo referencia a los atributos, sino al método de obtener sueldo con descuento, ¿cierto? Que está en la clase empleado. Si nosotros vamos aquí a la clase empleado, observamos que aquí tenemos el método obtener sueldo con descuento. O sea, nosotros podemos venir acá, decirnos aquí que vamos a ir como a donde está esto y él nos lleva inmediatamente, nos lleva a obtener sueldo con descuento. ¿Cierto? Entonces, perdón, esto está aquí. Entonces esto es como para que tengamos pues como ¿cómo se dice? Pues los conceptos claros, en este caso de programación orientada a objetos, que miren que como él nos mostró en ese ejemplo, es importante pues tenerlos. Pero nosotros para poder ejecutar esto tiene que ser pues como estamos aquí con Alone, tiene que ser desde acá. Entonces tenemos que ejecutarlo acá. Y esta ejecución pues, es como es sencillita solamente para entender conceptos, entonces aquí lo hacemos pues tipo escritorio. Aquí le decimos, por ejemplo, la cédula, le decimos el nombre Juan y le decimos el apellido Pérez. El teléfono, vamos a decirle cualquier cosa, el salario, y aquí nos dice el nombre y el salario del empleado es Juan y aquí nos da el valor, ¿cierto? Esto es algo muy sencillo, pero esto es para poder mirar la parte de programación orientada a objetos. Es decir, que miren que yo acá ingreso aquí el objeto y luego en esta clase, ejemplo, programación orientada a objetos, para poder hace referencia al nombre y al sueldo, lo hacemos a través de los métodos, ¿cierto? Entonces esa es una primera cosa, que tenemos que tener claro lo que son las clases, ya sea en Java o en PHP, si fuéramos a hacerlo en una de las dos. Y otra de las cosas es que tenemos que tener claro, si ustedes se dieron cuenta, él usaba algo relacionado con arreglos, ¿cierto? Entonces, es importante, esto se los voy a entregar para que ustedes lo tengan por si lo van a hacer pues en Java. También es importante en Java tener en cuenta lo que son los arreglos, ¿cierto? Entonces, la parte de los arreglos es lo mismo que cuando nosotros trabajábamos en PHP, ¿cierto? Esta es la parte pues de programación orientada a objetos, de persona, empleado y bueno, y este de acá. Y ya otra parte importante es conocer la parte relacionada con lo que son los arreglos, ¿cierto? Estos son atajos que de pronto ustedes pueden tener en cuenta acá. Se los voy a dejar algunos atajos que son útiles en NetBeans
por si de pronto pues lo necesitan, control R si lo hacemos sobre un identificador para renombrar pues como todas las, por ejemplo, si nosotros que tenemos aquí este val comprar total y lo vamos a cambiar por otro valor, lo seleccionamos, le damos control más R y para cambiarlo en todas partes, si vamos a usar pues el NetBeans. Al enter se usa sobre el objeto, sobre el texto subrayado para ver la sugerencia que nos hace la ID cuando hay algún error. Tenemos algún error, entonces le damos al enter porque él mismo nos lo dice pues ahí, ¿cierto? Que usemos esto. Y este es para crear constructores. Supongamos nosotros estamos acá y nosotros queremos crear acá una clase, ¿cierto? Nosotros estamos creando aquí una clase. Le decimos, por ejemplo, que es la clase, no sé, la clase empresa. Bueno, aquí nos dice que ya tenemos una clase empresa. Bueno, le vamos a decir fines y esta sería una clase. Nosotros podemos decirle que tenemos unos métodos, unos atributos privados, como es el nombre, el teléfono, ¿cierto? Entonces, hay una... hay una parte donde... Ay, pero se me olvidó dónde es que es. Hay una parte donde nosotros decimos insert code, le decimos constructor y él nos crea el constructor para esa clase. Mire que él no lo crea. Esta es la clase. Y mire que aquí la clase empresa, aquí dijimos cuáles eran los atributos, ¿cierto? Y aquí nos creó, pues nos ayuda creándonos el método constructor, porque este método constructor tiene el mismo nombre de la clase, le estamos enviando estos parámetros y aquí pues nos los está creando, ¿cierto? Entonces eso es pues como importante cuando nosotros le damos aquí insert code y le podemos decir también que nos haga los getter por cada uno de los atributos. Entonces mire que él aquí nos hace get teléfono, get nombre, ¿cierto? Que es lo que nosotros habíamos dicho ahorita que es necesario hacer para cada uno de los elementos pues que tenemos. Entonces, para teléfono y para nombre, entonces se hacen los get y lo mismo podemos hacer pues como con los otros, ¿cierto? Decimos aquí, bueno, vamos a hacer los setter, ¿cierto? Los get, los setter, entonces él también nos lo hace para cada uno, ¿cierto? Entonces esa parte es importante. Pues es bueno si ustedes lo van a hacer pues en esto, en esta herramienta. Bueno, y bueno, aquí hay unos atados, hay unas cosas. Y bueno, lo otro es que es importante que ustedes conozcan la parte de los que son los arreglos. Los arreglos es igual a como nosotros lo habíamos visto en PHP, ¿cierto? Los arreglos son un conjunto, bueno, aquí les voy a mostrar un conjunto o una colección de elementos, ¿cierto? Que es similar a lo que habíamos visto en en una clase anterior. Permítanme, si ustedes recuerdan, no, este no es. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho la cuestión pues de los arreglos. Esperen un momentico, yo lo busco acá. Bueno, creo que va a tener que ser este porque no encuentro el otro. Aquí habíamos dicho lo que eran los arreglos, ¿cierto? Que habíamos dicho que era una colección de elementos, ¿cierto? Que estaba cada uno en una posición. Entonces, asimismo también es en Java, ¿cierto?
igualito que en PHP, simplemente que aquí utilizamos unas librerías, ¿cierto? Que fueron las mismas que hicimos, que utilizamos pues al principio de la tecnología. Utilizamos el método main y miren que aquí pues estamos usando las variables, colocando pues el tipo. Aquí, por ejemplo, estamos declarando un arreglo de salarios donde todos los elementos van a ser de tipo doble. O sea, nosotros estamos definiendo que cada uno de los elementos, ¿cierto? O sea, cada uno está en una posición diferente, como lo veíamos en PHP. Cada uno en una posición diferente. En la posición 0 está un valor, en el 2, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. En cada uno había una posición diferente, ¿cierto? Entonces recuerdan que nosotros pues lo arreglamos en la posición 0 naranja, en el 1 limón, en el 2, en el 3. Asimismo, también es también usando Java, ¿cierto? Aquí estamos definiendo una declaración de un arreglo, aquí estamos definiendo una colección de salarios y lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el promedio de todos los salarios. Entonces, para eso utilizamos un acumulador. Aquí nosotros estamos creando el arreglo de salarios y ese arreglo de salarios va a ser de este tamaño, de total empleados. Y aquí estamos usando un ciclo que va desde 0 hasta el total de empleados, ¿cierto? Aquí estamos ingresando en este ciclo, mire que este es un ciclo, y para este ciclo estamos ingresando cada uno de los salarios, ¿cierto? A través de esta instrucción. Y estamos usando el acumulador, este que iniciamos en 0, le decimos, bueno, suma de salario es igual a suma de salario más lo que hay en el arreglo de salario, ¿cierto? Luego del ciclo estamos obteniendo el salario, el promedio, que es igual a la suma de todo dividido por la cantidad de empleados. Y luego, pues de eso, pues para poder determinar cuáles son los empleados que tienen un salario superior al promedio, pues hacemos el recorrido y lo comparamos con el promedio que hubo acá, ¿cierto? Entonces, esa partecita, pues, es importante que tengamos en cuenta, porque si nosotros ejecutamos esto, que lo ejecutamos pues por acá, aquí ingresamos la cantidad de empleados, le decimos por ejemplo que son 3, ingresamos cada uno de los salarios en una posición, la posición 0, por ejemplo, ingresamos que el primero, pues supongamos que es 1000, el segundo supongamos que son 2000, el tercero que son 3000, y nos dice que el salario promedio es 2000 porque pues obviamente es 1000 más 2000, 3000 más 2000 son 6000 dividido 3 da 2000, ¿cierto? Y me dice que el número de empleados con salario superior al promedio es 1 porque el promedio es 2000 y entonces obviamente pues 3000 es el que es mayor al promedio. Entonces esto es importante pues conocerlo también, esta parte de lo que son los arreglos, que es lo mismo que vimos en PHP, ¿cierto? Y otra cosa que también es importante que ustedes conozcan si se van a ir por esa parte de, ya sea en PHP o en Java, es conocer lo que son los arreglos de objetos. Que los arreglos de objetos es lo mismo que vimos en PHP, que consistían en un arreglo que ya no es de elementos así normales, por ejemplo, aquí como de salarios, ¿cierto? Sino que es un arreglo que ya contiene ciertos elementos, por ejemplo, un arreglo de personas. Lo vamos a observar acá. Aquí tenemos, por ejemplo, este arreglo donde tenemos una persona. Y esta persona es una clase, ¿cierto? Entonces, él tiene el nombre, el número y la edad. ¿Cierto? Aquí tiene el método constructor, los métodos getInSet, ¿cierto? El método getInSet. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos a crear un arreglo de personas, o sea que ya no contiene simplemente el salario, sino que es un arreglo donde cada posición, cada elemento, en vez de tener, creo que por aquí está el ejemplo. Ah, no, no está aquí. En vez de tener
como acá que en cada posición estaba el salario, en cada posición son los datos de la persona, ¿cierto? O sea, igualito que en PHP, aquí ya no están los salarios, sino que en la primera posición está el nombre, el apellido y la dirección de una persona. Aquí el nombre, el apellido y la dirección de otra persona. Y así sucesivamente hasta que termina, como nos comentaba pues el joven que nos decía que era como si fuera, pues, en ese caso nos decía él, pues, que era como una tabla, o sea, lo que se llama, pues, una matriz. Aquí sería, cuando nosotros hablamos de un arreglo de objetos, en cada posición del arreglo hay un objeto, ¿cierto? Hay un objeto, en el caso de este ejemplo que estamos teniendo acá, de tipo persona, ¿cierto? Entonces aquí está el objeto de tipo persona y aquí desde esta otra clase hacemos, hacemos el ingreso, o sea, creamos, acá nosotros podemos observar que aquí tenemos un arreglo y aquí estamos definiendo que este arreglo, estamos creando un arreglo de tipo persona y persona es la clase que tenemos aquí. Esto quiere decir que cada uno de los elementos del arreglo tiene un objeto de tipo persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nos muestran la identificación, nos muestra la edad, el nombre, y aquí estamos ingresando una persona a cada uno de los elementos del arreglo. O sea, el arreglo sub 0, sub 1, sub 2, estamos ingresando el nombre, la edad y el número de esa persona, ¿cierto? Entonces, si nosotros fuéramos a ejecutar, este sería para el ingreso de la persona. Ahí estamos ingresando los elementos de ese arreglo. Aquí nos está mostrando desplegando ese arreglo, ¿cierto? Entonces, aquí nos está diciendo que nos está mostrando el número, el nombre y la edad de esa persona, ¿cierto? Entonces también es en un ciclo. Ya están los elementos en el arreglo, pero ya lo que él está haciendo es que los está mostrando. Entonces él aquí, por ejemplo, dice, bueno, está creando un objeto de tipo persona y lo está obteniendo de cada uno de los elementos del arreglo. Entonces aquí él lo muestra, ¿cierto? Él dice objeto, punto, y aquí está obteniendo los elementos del arreglo, en este caso, el número, aquí está mostrando la edad, etcétera, etcétera. Pero entonces ya eso sería dentro de un arreglo. O sea, este sería ya una cosa pues como un poquito más detallada que yo creo que el jueves podemos pues mirarlo en un momentico, donde nos muestra, donde cada uno de los elementos del arreglo ya es un objeto, que incluso eso también lo vimos pues en PHP, ¿cierto? Entonces si nosotros fuéramos a ejecutar esto, nosotros podríamos decir pues que ingresamos los datos y aquí ingresamos los datos de la persona. Decimos, por ejemplo, que son 2 personas, porque aquí dentro del enunciado estamos diciendo cuántas personas debe ingresar. Entonces decimos, bueno, son 2 personas. Identificación de la persona. Entonces aquí es esta parte del código que hacemos acá. La identificación, la edad y el nombre. Y con lo que nosotros ingresamos, entonces se crea esa persona y se coloca en el arreglo. Nosotros le decimos, bueno, identificación, esta, edad, tiene 29, nombre, Juan. Ya como son 2 personas las que dijimos. Yo veo cuántas personas dijimos. 2 personas. Entonces, identificación de la persona, decimos que son estas. El nombre Rosa. Ah, bueno, aquí me salió un error porque me estaba preguntando la edad. y esto no debería de pasar porque esto hay que validarlo, ¿cierto? Esta sería algo que hay que validar, pero pues como era algo sencillito, pues no se validó, pero eso, pues eso tendría que hacerse. Por ejemplo, aquí decimos nuevamente va a ingresar, le decimos persona, vamos a decirle 2, vamos a decirle el nombre de la persona, la edad, el nombre, Juan. Vamos entonces a ingresar otra identificación porque dijimos que eran 2, o sea que él viene acá, ingresa al segundo, vamos a decirle que es este, que se llama la edad, vamos a volver a decirle que son 10 años, el nombre, vamos a decirle que es José, y ya en el 2 podemos nosotros desplegar estas personas, ¿cierto? O podemos nosotros decir que vamos a desplegar el mayor. Entonces él aquí ya me dice que el mayor pues es
es Juan, porque Juan es el que tiene 29 años, ¿cierto? Entonces ese desplegar, persona desplegar el mayor, es porque acá yo le estoy diciendo, en este caso, estoy utilizando lo que se llama la programación orientada a objetos porque estoy haciendo referencia dentro del objeto persona al método despliega mayor, ¿cierto? Y le estoy mandando como parámetro pues todo el arreglo, ¿cierto? Entonces al venir aquí a esta parte, pues él pues como le estamos mandando como parámetro el arreglo donde estamos ingresando toda la información, él aquí hace un ciclo desde 1 hasta la longitud del arreglo. Él crea aquí un objeto de cada uno. Recuerden que cada uno de los elementos del arreglo es un objeto. Entonces, como la I empieza, pues en este caso empieza en 1, porque estamos diciendo que el primero es el mayor. Entonces, él va preguntando si la edad que tiene ese objeto es mayor a lo que hay en el objeto mayor, o sea, lo que hay en el primer elemento del arreglo. Si es así, entonces el nuevo mayor es ese objeto. O sea, esto es una cosa que es un poquito complicadita, pero el jueves lo volvemos otra vez a retomar. ¿Cierto? Lo más importante de acá, aquí alguien me está solicitando, no. Lo más importante de acá es que tengamos en cuenta que en Java para poder hacer nuestro programa es necesario que por ahora tengamos presente lo que es la programación orientada a objetos, o sea, que tenemos que tener en cuenta que debemos crear las clases que tenemos, que dentro de una clase hay atributos, en este caso Protect porque porque hacen la cuestión de la herencia, tiene método constructor, tienen métodos getDset, ¿cierto? Que hay herencia, por ejemplo, aquí en el empleado hereda de persona, ¿cierto? Y que tenemos que usar los vectores, ¿cierto? Para poder llegar a la parte pues que nos explicaba ahorita el joven, para poder realizar pues como la conexión a la base de datos, que también vamos a mirarlo el jueves. Entonces, yo les voy a mandar este ejemplo y de pronto unos ejercicios que ustedes, pues ya ustedes mirarán si lo hacen en Java o en PHP sobre arreglos. ¿Alguien está entrando? Así. Bueno, muchachos, entonces la idea, muchachos, es que el jueves ustedes vengan porque vamos a mirar aquí cómo vamos a hacer unas conexiones a la base de datos y que tratemos de mirar de qué forma es que vamos a hacer nosotros nuestro proyecto. Si lo vamos a hacer en... ¿por qué viene otro tutor? Bueno, porque yo, pues yo no voy a estar más con ustedes, ¿cierto? Entonces va a estar otro tutor muy bueno, un tutor muy bueno del SENA, que va a trabajar con ustedes y del cual ustedes pues van a aprender bastante, bastante, ¿cierto? Pero sí necesito que ustedes, pues de todas maneras, yo voy a estar con ustedes porque lo que ustedes necesiten me pueden preguntar, que con mucho gusto, alguna reunión, alguna cosa que ustedes necesiten, con mucho gusto yo voy a estar ahí para ayudarles, para apoyarlos, porque ustedes son muy buenos y yo sé que ustedes pues les va a ir muy bien. Recuerden que ustedes terminan el 22 de octubre, para que eso lo tengamos muy presente y para que miren de una vez esta semana en qué es que lo van a hacer. O sea, después del jueves, que también nos van a dar pues como otras opciones, no sé si aquí están los que van a explicar el jueves. Pronto Alexander está. Alexander y de pronto Sisto nos van a explicar como otras formas de hacer esa conexión a la base de datos. De una vez ustedes decidan de qué manera es que lo van a hacer para que lo hagan rapidito, muchachos. Para que no lo dejamos para después, cuando no lo podemos dejar para después, porque ahora están mandando mucho a comité, ¿cierto? Entonces, cuando se manda a comité, entonces ya colocan al aprendiz que con matrícula condicional y eso pues es más complicada la cuestión. Entonces, la cuestión es que ustedes lo hagan, mejor dicho, en 15 días, ojalá puedan hacer eso, o sea, lo más pronto posible. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que lo podemos lograr? Porque ya Sisto, pues que está aquí presente, él de pronto también puede pues como apoyarnos en asesoría, de alguna manera con los compañeros, pues aquí yo siendo pues como un poquito conchuda,
De pronto Pedro en algún momento nos pueda pues también como colaborar con los compañeros para que todos muchachos en conjunto podamos salir adelante. ¿Qué les parece? Ah, bueno, Sisto aquí nos dice que él está en total disposición, pues es que Sisto es una persona que tiene mucha experiencia, él es, mejor dicho, un teso. Entonces, y Pedro también nos está diciendo que también. Entonces, la idea, muchachos, es que de aquí al jueves cada grupo diga en qué forma lo va a hacer. Y ya dependiendo de si lo van a hacer en PHP, lo van a hacer en Java o lo van a hacer de la forma como Pedro nos lo va a mostrar. De pronto, si esto también también nos va a decir de qué manera él nos lo quiere mostrar. Dependiendo de eso, ya miramos y, y ya ustedes toman como el ejemplo de ellos, el ejemplo que nos va a mostrar Sisto, el ejemplo que nos va a mostrar Pedro, y hacemos, pues, se mira pues como de qué forma podemos pues como a ellos y yo pues también me comprometo como a apoyarlos a ustedes, pero recuerden que va a venir otra persona, entonces esto va a ser como por debajito, ¿cierto? Entonces, ya, pues lo que sí es que Sisto y Pedro, ellos como compañeros de ustedes, ellos pueden decir pues abiertamente que los van a apoyar, les van a colaborar, porque ellos pues, mejor dicho, tienen como toda la capacidad y todas las herramientas para hacerlo. Listo, ¿qué opinan muchachos? O sea, tenemos que aprovechar a los compañeros. Y ustedes que son, pues todos son bien tesos, todos los que están aquí, Juan Fernando, Karen, Leonardo, Helio, bueno, ay, ¿qué es ese? Ay, José Enrique, que José Enrique es otro que también nos puede colaborar. José Enrique, pues sí, él puede, no sé, porque José Enrique también ya hizo la parte de PHP. Entonces, Diana, ay, Diana, es que qué pena contigo. Flor, es que empecé fue como de atrás para adelante, qué pena, que a los que estaban arriba no les había hablado. Entonces, mejor dicho, todos ustedes están al día, todos los que están acá. Entonces, lo que es José Enrique, que ya hizo lo de PHP, no sé, José Enrique, si también de pronto le podrías colaborar a algún compañero, pues, o tal vez estás muy ocupado, pero José Enrique ya nos mostró lo que ella hizo en PHP. Entonces, ¿y cómo lo hizo? Con esos videos que habíamos mostrado desde el principio, ¿cierto? Mañana se los voy a volver a mandar. Sí, José Enrique. Pues, profe, ahí miraría en qué espacio lo podría de pronto llevar a alguien que quiera PHP, pero la verdad es que usted sabe que mi proyecto es bastante grande y no voy ni por el 30%, entonces estoy un poco ocupado también. No tienes el tiempecito. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces muchachos, tenemos aquí la oportunidad con sus compañeros. Entonces yo pienso que de aquí al jueves ustedes ya pueden tomar como una decisión de qué forma lo van a hacer. Si esto es en lo que lo quieran hacer, es en lo que lo quieran hacer, ¿cierto? O sea, estamos mirando aquí la posibilidad de PHP y se les dio pues como todo de ese fue el que más eh, se dio pues clases, se dieron muchas clases con PHP. Está la parte pues de Java que también vamos como a presentar un ejemplito como el que nos mostró hoy el joven. No sé si tú en qué lo vas a... Tú sí lo vas a presentar el jueves. Bueno, y Pedro que lo va a hacer es en... No, tranquilo, tranquilo, es esto. Y Pedro que lo va a mostrar en... Pedro va a mostrar algo sencillito, ¿cierto, Pedro? Él va a mostrar algo muy sencillito para que ustedes pues como que se basen en eso. Sí, sí, Pedro, vas a hablar. Sí, profe, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Pero sí te dio el tiempo profe, pues yo te iba a preguntar... sí, pues justamente eso era lo que yo te iba a preguntar, pues, o sea, lo que necesitas solamente es como la conexión a base de datos, o se puede mostrar todo el aplicativo, pues, back, front. Pues sí, si fuera completo, sí sería muy, muy bueno.
Ah, ok, vale, sí, vale, sí, lo que yo voy a mostrar es como lo mismo, pero entonces va a ser un aplicativo pequeñito, lo importante es que se vea la conexión a la base de datos desde Node.js y pues que ya ese servidor montado se pueda pues como suscribir los servicios, consumirlo desde el front, entonces sería algo sencillito, Algo algo pequeñito sencillito que como lo... para que... Eso. Qué pena, Pedro, que te interrumpí. Sigue hablando, por favor, qué pena. No, pues solo eso, pues, sí, que sea pues algo chiquitico, que se pueda consumir desde el servidor, desde el front y ya. Sí, sí, algo sencillo que les pueda servir a ellos para poder desarrollarlo. Entonces, el que más les guste a ustedes se van por ese camino, me parece a mí que sería así. Entonces, recuerden que el que más hemos visto es el de PHP, ¿cierto? Tienen todo el video, toda la cuestión, pero si ustedes ven, es que me gustó más el que mostró Pedro, o si esto también, pues no sé si esto lo puede mostrar también algo sencillito, que les pueda servir a ellos. Entonces ya deciden en qué se van a hacer y bueno, ahí miramos cómo hacemos para apoyarlos, ¿cierto? Pero no se sientan solos bueno, y otra cosa, muchachos, es pónganse las pilas a ver eso. Por ejemplo, si van a hacer en PHP, miren el ejemplo que yo les mandé, que hoy tengo como un problemita con él para mostrarlo, pero miren el ejemplo, que ya se los he mostrado varias veces, la parte de la conexión, cómo hace ahí el ingresar un nuevo usuario, listarlo, se fijan en ese ejemplo y con eso pueden hacer el de ustedes perfectamente. Entonces, háganlo, me cuentan y bueno, y el jueves vamos a mirar lo que nos van a colocar los compañeros. Listo. Bueno, Sisto, muchísimas gracias. Muy amable, muy querido. Listo, sí, muchachos, no, pero vamos a salir adelante y pues seguimos en contacto, nos seguimos hablando por WhatsApp. Yo a ustedes no los voy a dejar, ni crea que se van a deshacer de mí tan fácilmente, ni se lo imaginen, porque yo los voy a seguir molestando. Voy a seguir mirando a ver cómo están, en qué les puedo colaborar, seguirlos animando, apoyando para que ustedes puedan salir adelante y podamos salir todos adelante. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, claro que sí, muchachos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos, muchachos. Todos ustedes son muy buenos y les va a ir supremamente bien. Y me cuentan entonces, el jueves nos volvemos a ver, recuerden. Y ya el jueves miramos entonces en qué seguimos. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Y Flor, que teníamos algo para hoy, entonces mañana hablamos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, un abrazo para todos, muchachos. Muchas bendiciones. Bueno, feliz noche para todos. Muchas bendiciones.